Dios les bendiga, les saluda Luis Enrique Herrea y en este tiempo vamos a continuar con el estudio bíblico de la serie Por la Fe. Desde hace algunas semanas hemos aprendido de varios personajes en las escrituras, tanto hombres como mujeres, que nos son de ejemplo de fe, desde Abel hasta el profeta Malaquías, y esto lo hicimos basándonos en el libro de Hebreos capítulo 11. Y en el episodio anterior pudimos meditar en cómo el autor de la carta a los hebreos habla acerca de estos hombres y mujeres de fe diciendo sus vidas no eran dignas de este mundo, haciendo referencia a que la vida que llevaron era superior, era mucho mejor a los estándares y exigencias de este mundo, era una vida digna del Señor y de su Evangelio. Y en este episodio llegamos a un punto culminante en este capítulo 11. Hoy vamos a analizar los versículos 39 y 40. Les animo a que me acompañen en la lectura de estos pasajes en la versión NTV. Hebreos 11, 39 y 40. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Acompáñenme en una corta oración. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos estás permitiendo escuchar este mensaje. Queremos, Señor, aprovecharlo y rogar para que tu Espíritu Santo hable directamente a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos, Señor, comprender tu palabra y no solamente crecer en conocimiento, sino que en nuestra vida diaria podamos poner en práctica cada uno de tus mandatos y consejos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos en este estudio y el título que le he colocado a este mensaje es Algo mejor para nosotros. Es una frase que se encuentra en estos pasajes y lo vamos a comprender. En el versículo 39, el autor de la carta a los Hebreos comienza diciendo, debido a su fe. Y esto hace que recordemos cuán importante es la fe. En palabras de Hebreos 11, en la versión Reina Valera 1960, el versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya que hemos meditado en la vida de algunos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, podemos entender mucho mejor este pasaje. Si hiciéramos un ejercicio rápido de colocar el nombre de cada uno de los personajes que hemos visto, para poder entender este versículo sería algo como esto. Noé, construyendo el arca por mandato del Señor y respondiendo en obediencia, actuó en fe. Claramente podemos ver aquí cómo el versículo 1 es entendible a través de la vida de Moisés. Y que si hablásemos de Daniel, creyendo a Dios que servirle a Él era mucho mejor, aunque eso implicaba ir a morir en un foso con leones. ¿Y qué si hablamos de Abraham, dejando a su tierra y a su parentela para obedecer la voz del Señor? Este es un buen ejercicio para que podamos ver cómo la fe es aplicada en varios contextos y personas, y asimismo en usted y en mí. No espere pasar situaciones parecidas para vivir esa fe. La vida que Dios le ha llamado a tener en estos momentos demanda de fe. En el lugar donde usted trabaja, con sus amigos, con su familia, desde que se transporta en un bus, en el taxi, en cualquier lugar, usted está llamado a tener esa vida de fe que es en Cristo Jesús. Es una fe que está segura de las promesas del Señor y que está convencida de las cosas aunque aún no las vea. Por eso en el versículo 39 continúa diciendo que estas personas gozaron de una buena reputación. Y eso quizás podría causar un poco de conflicto, porque no necesariamente las personas de fe o que llevan una vida agradable a Dios son personas bien vistas o de buen testimonio o aplaudidas o de buena reputación. Pero hermano, amigo, aquí no hay conflicto, porque esto va a depender mucho de quienes usted escuche esa opinión. Por ejemplo, si nosotros hablamos del profeta Elías, vamos a encontrar a uno de los profetas más asombrosos del Antiguo Testamento, haciendo señales y prodigios, venciendo a los profetas de Baal, haciendo caer fuego del cielo, orando para que no llueva, y dejó de llover, etcétera, etcétera. Incluso
no probó la muerte. Pero Elías también tuvo momentos de debilidad, tuvo momentos de depresión y ansiedad, cuando Jezabel quería matarle. Tanto así que él le dijo al Señor que era mejor que lo matase. Y esto se encuentra registrado en Primera de Reyes 19:4, para que usted pueda leer esta porción que parecería que esto no le pasa a nadie, pero al profeta Elías le sucedió. Él también estuvo envuelto en debilidades, depresión y ansiedad, que incluso deseaba la muerte. Pero lo asombroso de esto es que él no se quedó en ese estado. Él siguió confiando en el Señor. Y alguien podría decir en términos humanos, qué mala reputación tuvo Elías. Casi lleva una vida de fe, pero bueno, falló. Y así es como nos mira el mundo. Pero quienes miran con los ojos del Señor nos enfocamos en la fe, la esperanza. Y Elías es conocido como el príncipe de los profetas en Israel. Tanto así que aparece junto a Jesús en el monte donde ocurrió la transfiguración. Y así también pudiéramos hablar del mismo Moisés. Toda su vida es una muestra de la fidelidad de Dios a pesar de sus errores, de sus debilidades, de su mal carácter. Pero él también aparece junto a Jesús en el monte de la transfiguración. Y seguro usted a estas alturas se preguntará, Luis, ¿qué me tratas de decir con esto? Querido hermano y amigo que me estás escuchando, lo que quiero decir es que esa buena reputación no es basada en qué tan perfectos o buenos hemos sido. Esa reputación es porque fueron hombres y mujeres que no desmayaron a pesar de todas sus dificultades, a pesar de todos sus problemas, tanto externos como internos. Y eso es a lo que estamos llamados usted y yo. Recordemos que el versículo 6 de Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, hermanos, que examinemos nuestra vida de fe, cómo estamos conduciéndonos día a día en cada momento. Si bien es cierto que hay problemas, hay dificultades y hay situaciones que podrían pasarnos hasta como el profeta Elías, que deseamos la muerte y ya no existir, hermanos, amigos que me escuchan, esos momentos pueden ocurrir, pero Dios demanda de nosotros fe, confiar en sus promesas, confiar en su palabra, que Él está con nosotros y ese propósito que nos ha dado supera cualquier dificultad y cualquier cosa que estemos atravesando. Luego el autor a los Hebreos continúa diciendo, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Y esto tiene mucho que ver con la ciudad celestial. Y como el mismo capítulo 11 menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob, en el versículo 9 y 10, leamos. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué asombroso es esto que leemos, porque Abraham no pudo palpar aquello, pero guardó esa esperanza. Y esto nos da ejemplos de cómo estos hombres y mujeres de fe, si bien alcanzaron una buena reputación delante del Señor por la fe que tenían, se mantuvieron firmes y confiando en esas promesas y esas esperanzas que no las recibieron. En su tiempo no las recibieron. Por eso también el capítulo 11, versículo 26, nos dice, consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y en este versículo se está hablando acerca de Moisés, quien consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo y que su mirada se mantuvo puesta en la gran recompensa, en el gran galardón. Y esto, hermanos, pudiéramos decir, pero solamente fueron ellos. Si analizamos la vida de cada uno de los profetas, de cada uno de los hombres y mujeres de fe, podemos ver que su mirada iba más allá de este mundo. Su mirada estaba puesta en cosas que eran eternas y que por medio de esa esperanza se mantuvieron en fe mientras estuvieron vivos en esta tierra. Y así pudiéramos seguir hablando de cada una de las promesas venideras que les tocó hablar a los profetas. Incluso Isaías, que es uno de los profetas más mencionados en cuanto a las profecías mesiánicas,
Él tuvo que hablar de aquellas profecías, tuvo que mencionarlas, pero él no las palpó, él no las pudo experimentar, él no las vio. ¿Y qué si hablamos del mismo David, que por medio de los salmos, de esos cánticos de adoración, también profetizaba y hablaba acerca de ese Mesías, pero ninguno de ellos los pudo experimentar, lo pudo ver? Por eso en este punto me pongo a pensar en lo siguiente. ¿Ustedes es de los que quiere todo rápido? Pues ciertamente eso nos pasa, pero la vida de fe no tiene que ver con nuestra brevedad para que sucedan las cosas. Tiene que ver con la confianza puesta en el Señor, la obediencia y la perseverancia mientras continuamos esta carrera que tenemos por delante. Luego en el versículo 40 se nos continúa diciendo, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Este pasaje es de suma importancia, queridos amigos, porque nos muestra el propósito del Señor para quienes le buscan. El propósito o el fin es llegar a la perfección, tal y como el Señor Jesús lo mencionó en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 48 nos dice, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La demanda del Señor desde que nos creó y aún hasta estos días y hasta cuando Él regrese es la perfección, es la santidad. Él anhela que podamos ser santos así como Él es santo. Pero por causa del pecado, usted y yo no podemos lograrlo. Hay que ser sinceros, somos pecadores. La Escritura nos lo enseña, esa es nuestra condición. Pero Dios tenía un plan, tenía algo mejor, tenía preparado algo mejor. Porque llegar a la perfección es prácticamente imposible para nosotros. Por eso es que había algo mejor, y eso es un nuevo pacto. El antiguo pacto basado en los mandatos, en la ley, pues nos mostraba cuán pecadores somos, pero luego vino un nuevo pacto, algo mucho mejor para nosotros, algo que fue prometido desde el inicio y aún en los tiempos de los profetas ya se da detalle de este nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto se hablaba en el cual el mismísimo Dios vendría en forma de hombre, viviría una vida perfecta y moriría como cordero sin culpa, pagando por mis pecados y tus pecados, para que el día de hoy podamos mirarle y tener fe en lo que Él hizo en la cruz. Lo que Dios tenía preparado para nosotros es a Cristo mismo, sus palabras, sus enseñanzas, el Espíritu Santo habitando en aquellos que depositarían su fe en el sacrificio de Cristo. Jesús mencionó en Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24, que después, cuando estuvieron a solas, Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Qué pasaje para más asombroso? Que nos lleva a meditar y examinarnos a nosotros mismos en entender qué son las cosas que he visto, qué son las cosas que he escuchado de Dios. Es mucho más, según las Escrituras, de lo que aquellos hombres y mujeres de fe pudieron tener o ver. Eso me hace preguntarme a mí y quiero preguntarle a usted en esta prédica, ¿lo estoy apreciando? ¿Realmente estoy valorando lo que tengo ahora para conocer a Dios? Hermanos, quiero recordarles algo. Dios escribió un libro. Tenemos su palabra. Dios se tomó la tarea de registrar cada uno de estos acontecimientos desde el inicio, la vida de estos hombres y mujeres de fe, hasta Malaquías, para enseñarnos que Dios estuvo con el hombre desde el principio, que nunca lo abandonó y que siempre demandó de él y demanda de usted y de mí santidad, perfección. Pero que no se trata de que lo hagamos en nuestra fuerza, sino que lo hagamos por medio de una vida de fe, una vida que confía plenamente en las promesas del Señor. Por eso es que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 3 nos dice que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios.
y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Queridos amigos y hermanos, sé lo difícil que es mantenerse en fe. Yo también soy humano y tengo debilidades. Además, pudiéramos decir, estos pasajes ya me los sé, o decir, ya he escuchado algo parecido, pero me cuesta mucho. Me afano, me da ansiedad, me deprimo, tengo incredulidad, etcétera y etcétera. Razones y excusas válidas en nuestra humanidad, a lo cual permítame recordarle que Dios lo vio a usted y me vio a mí, y no se quedó desde lejos tratándonos de enseñar cómo debemos vivir. Dios se tomó la tarea de poder venir, vivir una vida perfecta, se hizo carne y nos enseñó cómo debemos vivir. Vino como un indefenso bebé, creció en sabiduría y verdad. Luego fue bautizado y comenzó a interactuar con las personas y veían algo diferente en él. Algunas personas les decían que era un gran maestro, otros comenzaron a verlo a Jesús como un milagrero, otros como un exorcista porque echaba fuera demonios, otros como un gran orador porque su elocuencia o las palabras que daba realmente eran asombrosas. Pero hubo un pequeño grupo de personas entre toda la multitud que fueron escogidos, y estoy hablando de los 12 discípulos, que tenían también una opinión distorsionada de Jesús, con dudas e incredulidad. Pero el Señor Jesús convivió con ellos y estuvo dispuesto a mostrarles cada día que Él era quien decía ser, el mismísimo Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Eso mismo quiere hacer contigo hoy. Allí donde me escuchas, abre tu corazón al Señor y sé sincero. Él quiere vivir contigo enseñándote lo grande que es Él y que tus dificultades no son lo suficientemente grandes para Él. Además, Él ha prometido dar de su Espíritu Santo para que nos acompañe en todo momento. Y yo sé que es difícil, yo también lo experimento, pero estamos llamados a experimentar esa vida de fe y poder tener esa buena reputación no en nuestras fuerzas, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y como sus discípulos lo dijeron en algún momento, en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Debemos reconocer que aún somos hombres y mujeres de poca fe. Señor, aumentanos la fe, debe ser nuestro clamor. Por eso es que este mensaje le he llamado algo mejor para nosotros. Ese algo es alguien, es Cristo Jesús, es el Mesías. Por eso es necesario, hermanos, es necesario, amigos, quienes están escuchando este mensaje, en que podamos entender que esto no se trata de nuestras fuerzas. Los mandatos, los mandamientos del Señor no deben ser cargosos para nosotros. La vida en el Señor es difícil, es un camino angosto, la puerta es estrecha, es verdad, pero Dios ha prometido llenarnos por medio de su Espíritu Santo de fe, de esperanza, de amor. Y si usted dice, pero la verdad es que es muy difícil, me cuesta, yo le animo en este mensaje a que busque mucho más del Señor de lo que ha estado haciendo. Le animo a que busquemos del Señor mucho más, porque le necesitamos. Estos hombres y mujeres de fe son reconocidos no por la perfecta vida que tuvieron, sino porque confiaron en el Señor a pesar de sus dificultades, a pesar de sus problemas. Así que, hermanos y amigos, gracias al Señor por su palabra. Acompáñenme en oración. Gracias te amo, Señor, porque eres bueno. Y en estos versículos nos has mostrado cuánto nos amas, porque tuviste algo mejor para nosotros, a Cristo Jesús. Y en estos días podemos disfrutar y gozarnos, Señor, de ese sacrificio perfecto. Los personajes del Antiguo Testamento no experimentaron aquello, no vieron a Cristo, no escucharon a Cristo, no tuvieron sus enseñanzas, pero el día de hoy nosotros las tenemos. Las tenemos registradas en tu palabra y estamos llamados a tener fe, a creer, a perseverar, a no rendirnos. A con nuestros hermanos también ser edificados y escuchar tu palabra y tu consejo a través de ellos. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos débiles. Aumentanos la fe. Te necesitamos, Señor. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, esta serie no termina aquí. La siguiente semana vamos a continuar con la vida de fe de los personajes del Nuevo Testamento. Mientras tanto, meditemos en lo que hemos aprendido en este mensaje.
Que el Señor les bendiga.